Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ha visto. Por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. El mismo Señor, ejemplo es de fe. Él es el autor y consumador de la fe. Así pues la fe viene por el oír de la palabra de Dios, palabra que es vida, palabra que aumenta la fe. Distancia imposible la fe no conoce, está siempre activa, uniendo al que cree con Dios. La fe nos une a Cristo el Señor. En su palabra aprendemos su voluntad. Confiando en sus promesas, la fe aumentará. Confiando en Él, la fe de Jesucristo luchó hasta el final. La fe del apóstol a todos dio seguridad. La fe de Jesucristo luchó hasta el final. La fe del apóstol a todos dio Sé muy bien que Él se acerca, lo siento hasta en mi piel. Ya puedo ver a mi Señor viniendo con gran poder. A la elegida viene a buscar, su reino quiere empezar. Aquellos que aceptaron el alto precio pagar podrán subir sin demorar. Nada queda por vencer. Ellos murieron diariamente con Cristo el gran Adalid. Pero hay creyentes durmiendo aún sin
poder despertar. Están soñando, no están velando, tampoco esperan por él. Sé que tú siempre aguardas que Cristo venga por ti. Mucho has luchado, mucho has sufrido, casi hasta sucumbir. Sonríe, hermano, Él está cerca, pronto con Él partirás. Puedo ver que Él ya viene, lo siento en la oposición. La apostasía y la idolatría detenerle no podrán. Cristo ya viene por la elegida, es su tiempo de reinar. Nuestra esperanza tornándose está en feliz realidad. La dulce esposa se ha preparado, lista para reinar. La libertad de la gracia quiero gozarla cantando, mi gratitud a Dios Padre quiero decirlo alabando. La vestidura de Cristo quiero lucirla cantando, cuanto más luz yo recibo, más libre sigo alabando. Bendita gracia de Dios de amor, mi vida transformó, de la angustiosa legalidad Cristo me libertó. La justicia de los hombres casi mata mi esperanza, y cuando ya agonizaba Cristo vino a rescatarme. Aquella voz que decía el fuego eterno te aguarda, de pronto quedó en silencio y enmudeció Jesucristo. ¿Cómo poder dejar de alabar si revivió mi ser? Que callen los que declaran fe sin conocer a Dios. Las ataduras legales que aprisionaron mi vida dejaron de intimidarme con su justicia por obras, y de agradar a los hombres tampoco hoy me preocupa. El don de Dios me hizo libre y lo demás ya no importa. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir camino a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no puedo
gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior al rayar el alba. Tal vez venga Cristo con aclamación, con voz de arcángel, levanta a los muertos, transforma a los vivos, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrá? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca, quizás en la noche su gloria aparezca. Valor, pues, hermanos, si estemos de espera, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos, el mundo, el pecado por fin aquí dejaremos. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. El que ha de venir vendrá, y no tardará. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Hermanos, les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Colosenses. Estamos ahora empezando en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 vamos a leer. Vamos a mirar, hermanos, que ya hemos terminado nuestra primera división. Nuestra primera división que dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ahora comenzamos nuestra segunda división. Tenemos a Cristo la cabeza de todos los principados y potestades. Esta segunda división habíamos dicho que se extiende hasta el capítulo 3, verso 4. Hasta el capítulo 3, verso 4. Y es necesario entender esta primera división que hemos estado estudiando. Porque sirve entender que Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza única del creyente. No podemos resultar vencedor en práctica como nos enseña el capítulo 2. Vamos a mirar en el verso 1 al verso 3. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron el rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Bueno, el verso 4 prácticamente es nuestro punto clave de capítulo 2, que está dentro de nuestra segunda división de estudio de esta carta. El verso 4 dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, estamos en el tiempo que hay mucho engaño con palabras persuasivas. Engaño con palabras persuasivas. Podemos notar, hermanos, que es una persuasión lo que hacen los maestros del error. Maestros del error. Intentan persuadir con sus palabras. Y es aquí que el apóstol está encargándose de mostrar todo su trabajo por la gracia y la voluntad de Dios, dice Jesús, para que la iglesia comprenda todo lo que había recibido en Cristo Jesús. Tanto el apóstol, pero a favor de la iglesia. Y esto está en total conexión de lo que habíamos leído en el verso 23 del capítulo 1. Verso 23 que dice, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Y continúa el verso 24 diciendo que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Caracteriza la vida entera de Pablo, hermanos, este primer versículo. Él estaba continuamente en batalla. Él era un hombre de guerra en la fe. Usted puede mirar la vida de Pablo en lo natural y no tenía nada, pero en lo espiritual era un hombre de guerra. Era un hombre de guerra, de batalla, continuamente peleando la buena batalla de la fe. Y vemos que su padecimiento fue a favor de la iglesia. Por eso es necesario entender la voluntad de Dios al haber escogido al apóstol Pablo como mensajero a los gentiles. Mensajero a los gentiles. Es muy necesario entender, hermanos, que fue el apóstol Pablo escogido para ser mensajero a los gentiles, es decir, a los no judíos. Nada tiene que ver costumbres, idiomas, leyes de los judíos con los gentiles. Hemos visto que lo que interesa es la vida de Cristo, la vida eterna puesta en nosotros. Y el apóstol Pablo se encarga de mostrar todo lo que el Antiguo Testamento decía que anunciaba a Cristo. Y el interés del apóstol Pablo era el bienestar de los santos. Ese fue su deseo primordial. Por eso él constantemente estaba en lucha.
Y no solo por lo que están en Colosas, sino que Colosenses es el lugar de la corrección. No solamente por los que están recibiendo la corrección y están creciendo, sino también por los que están en la Odisea. Como que Pablo estaba en lucha. Es como el padre de familia que lucha para que todos sus hijos tengan alimento y buen alimento y no le falte abrigo ni padezca ninguna necesidad. El padre de familia lucha, trabaja, derrama el sudor de su frente. Y puede ser que sus hijos, algunos sean obedientes y otros no tan obedientes, y bueno, el otro un poco más desobediente. Pero el padre de familia, el buen padre de familia se preocupa por todo, para que todos estén nutridos y reciban la bendición para la cual él fue puesto como padre de familia. Ese era el oficio de Pablo, la misión de Pablo. La preocupación no era solo por los colosenses que estaban recibiendo la corrección y se estaban manteniendo en la verdad, sino también por los que estaban en la Odisea. La Odisea, dijimos que es muy importante entender esta carta porque tiene su repercusión y podemos decir, su hilo que continúa, su continuación en la iglesia que encontramos en Apocalipsis, la última iglesia que figura la iglesia de los últimos tiempos antes que sea el arrebatamiento de las cosas de Cristo. Y esta iglesia de los laodicenses tenía una particularidad que eran tibios. El Señor le dice: por cuanto no eres frío ni eres caliente, y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y Cristo no puede casarse con creyentes tibios. Él no se va a casar con aquellos que no son crecidos, que no son colosenses. Bueno, la Odisea significa los derechos del pueblo justo, gente justa. Y bueno, hay una interpretación un poco antigua que dice que los de la Odisea eran los que proclamaban los derechos humanos, los derechos del hombre. Y de ahí se le atribuye los de los derechos humanos. Ellos querían proclamar cosas para el hombre, la justicia del hombre, ver al hombre bueno y todo lo que éste merece, totalmente contrario a lo que enseña la palabra de gracia por medio de Cristo. Vemos que nuestra enseñanza en la palabra es que justamente el hombre no merecía nada, en sí merecía la ira de Dios, merecía la justicia divina, es decir, la ira derramada, pero Cristo vino con toda la gracia y la verdad a recibir por nosotros. Y de eso se trata el misterio que vamos a ver un poquito más adelante. Todo lo contrario a la Odisea de Colosenses. Por eso es necesario comprender, hermanos, esta carta para poder estudiar el mensaje del Señor a la iglesia en la Odisea. Necesitamos esta corrección, hermanos. Y Pablo no se preocupaba solamente por los santos que estaban recibiendo el mensaje de la gracia, sino también por aquellos que no recibían el mensaje, es decir, por todos los santos, aún por nosotros en el fin de esta edad. Fíjense que la lucha que vivió Pablo viene a tener su efecto aún en nuestro tiempo, porque él es el apóstol a la iglesia, y estamos en el tiempo de la iglesia, y todos sus sufrimientos y toda la vida derramada en obediencia del apóstol, en sacrificio, en servicio a Dios, viene a ser de bendición para nosotros, para que nuestro crecimiento, por eso dice, para que sean confortados sus corazones. Y así, hermanos, vemos que la vida del apóstol viene a ser hasta nuestro tiempo. Dice: por todo lo que nunca han visto mi rostro, ciertamente en Colosa, en la Odisea y en toda esa región, los hermanos no habían visto el rostro del apóstol.
pero el mensaje del apóstol había llegado. Y aún así nosotros nunca hemos visto el rostro del apóstol Pablo, pero esta lucha que él sostenía viene a ser bendición hasta nuestro tiempo. Por eso necesitamos comprender el mensaje del apóstol Pablo, porque fue la voluntad de Dios escogerlo a él. Vamos a mirar en el libro de los Hechos, capítulo 9. El libro de los Hechos, capítulo 9. Y en el verso 15. Y le dijo el Señor estaba hablando con Ananías, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es menester que padezca por mi nombre. Entonces vemos la voluntad de Dios en la vida del apóstol Pablo. Dios escogió a este hombre para la predicación del evangelio en los gentiles, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la preparación de la esposa de Cristo. Y vemos que fue tal cual la vida de Pablo, concordante con la vida del Señor Jesús. El Señor dice que se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Y así fue el apóstol Pablo. Él trabajó, luchó, se sacrificaba y para enriquecer a otros. Él se empobreció y asimismo, mientras otros dormían, él estaba orando. Mientras otros perdían su tiempo, él se negaba a sí mismo. Y mientras otros estaban cómodos, él vivía en oración y luchando. Él estaba preso y otros estaban libres. Y así, hermanos, todos los que busquen ser fieles al Señor van a padecer. Porque esta es la gracia del Señor. En un reino terrenal, aquellos que son bendecidos por los reyes son los que más privilegios tienen, son los que más libertad ocupan, gozan, y los que más comodidades tienen, aquellos que están más cerca de los reyes terrenales. Pero en nuestro Dios, dice al apóstol Pablo, le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y así, hermanos, nosotros podemos llegar a ser partícipes de este gran privilegio. Cuanto más favorecidos somos por Dios en su gracia, más vamos a aprender el sufrimiento de Cristo. Pablo estaba mostrando que él estaba siendo partícipe de los sufrimientos que faltaba al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y de aquí, hermanos, que nosotros debemos aprender a regocijarnos si nuestro camino es espinoso, que tiene espinas, y si sufrimos rechazamiento. Este es el tiempo del rechazamiento. Este es el tiempo en que el hombre rechaza a Cristo. Ahora, cuando Cristo venga a reinar, ahí no va a haber oportunidad de decisión, porque Cristo se va a imponer con toda su gloria y potestad. Y la verdad que es contraria a la manera del hombre natural. Así es, hermanos. Lo espiritual es todo totalmente contrario a lo natural, aunque aprendemos de las cosas naturales. Nuestra recompensa, dice, viene de los cielos. Nuestra recompensa es eterna y viene con Cristo. Ningún hombre terrenal puede darnos una recompensa, hermanos, por nuestra obediencia en la fe. Y así es que este apóstol estaba tan interesado en los santos, porque sabía que su recompensa venía del Señor. Todas las asambleas, todas las iglesias de ese tiempo eran de interés del apóstol Pablo. No había nada firmado, no había ningún convenio. Lo único que le unía al apóstol Pablo con los santos era la vida de Cristo. Y así, hermano, nos enseña la vida del apóstol Pablo, qué interés debemos tener nosotros con todas las iglesias, orar por los hermanos, por todos los hermanos, para que puedan cumplirse el mismo propósito por el cual Pablo estaba trabajando a favor de la iglesia. Seguramente cada uno de nosotros formamos parte de una congregación diferente, un lugar diferente, pero estamos unidos
por la vida de Cristo. Pertenecemos a un solo cuerpo por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y ese es el interés que debemos tener. Que dice, para que sean confortados sus corazones. Hermano, nuestro interés debe ser el confort de los santos. Que los hermanos sean fortalecidos. Que sus corazones aprendan de la gracia. Si usted está aprendiendo de la gracia de Dios en verdad, como estamos estudiando, hermano, esta gracia debe producir fruto en usted. Usted debe dejar que esta gracia produzca fruto en usted. Y inevitablemente esta gracia tiene que correr. La palabra de gracia tiene que correr. Y así, hermano, cuando la gracia crece en nosotros, nos hace crecer y queremos también compartir esta gracia tan preciosa. Unidos en amor, dice el verso 2. Lo que el creyente debe entender es que la unidad ya fue hecha en la cruz de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo ya fue hecha. Vemos que el mundo religioso intenta establecer la unidad. Usted puede ver en este tiempo el ecumenismo como intenta trabajar para que todas las religiones sean unidas. Y justamente Pablo, eso es lo que dice en el verso 4. Yo les digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En este tiempo vemos las palabras persuasivas de los maestros del error, los maestros del engaño que vienen a hablar muy lindo, pero es para acarrear engaño, para engañar a la gente. Y vemos que Pablo trabajó para que nosotros no caigamos en el error, para que no seamos partícipes del error, sino que esa unidad que ya fue hecha en la cruz del Calvario, nosotros podamos, como dice en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, podamos ser solícitos en guardar. Vamos a leer el capítulo 4 y en el verso 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermosos hermanos, cuando aprendemos la palabra, la palabra es la que debe guiarnos. Ninguna teoría de este mundo, ni ninguna circunstancia que esté ocurriendo a nuestro alrededor puede darnos crecimiento ni entendimiento. Lo único que nos alumbra es la palabra. Es ella la que nos muestra el camino en el que debemos andar. Es ella la que nos da crecimiento y nos muestra el corazón de Dios. Eso Pablo muestra acá el corazón de creyente. El corazón de creyente. Porque Dios desea hablar a nuestros corazones. Dios desea hablar a nuestros corazones. Que nosotros seamos humillados por su palabra y compungidos y ver que hemos sido unidos en amor. Que esa unidad en amor que fue puesta en la cruz sea práctica en nuestra vida. Dice, y en todas riquezas de cumplido entendimiento. ¿Por qué Pablo será que quiere decir unidos en amor en este contexto? Bueno, gracias a Dios hemos estado viendo la situación en toda esta carta. Vemos por un lado a los colosenses y por otro lado a los laodicenses. Estados completamente diferentes, y es inevitable admitir que los laodicenses ya estaban sumergidos en el error. Su significado mismo ya nos dice que ellos eran justos en su propia opinión. Ellos no eran en la práctica justos por Cristo, pese a que la justicia de Cristo viene en los santos. La mayoría de los santos no admiten la doctrina de la justificación por la fe, sino que intentan alcanzar una justicia ante los ojos de Dios y de los hombres por sus propias obras, y poder entender que ellos, o poder hacer entender que ellos merecen algo. ¿Cuántas iglesias hoy están proclamando derecho para la iglesia, derecho para los creyentes, reclamando a los gobiernos
reclamando a otras iglesias, bueno, este es nuestro derecho, dicen, intentando involucrarse en cuestiones civiles. Pero la iglesia tiene que estar preparada para su arrebatamiento. La iglesia debe estar lista para ser tomada por el esposo y unirse a su Señor, su amado. Debemos estar sumergiéndonos en las palabras de gracia que encontramos en la Santa Escritura, hermanos. Y tanto los colosenses como los laodicenses necesitaban comprender que lo que los mantenía unidos a ellos era la cruz de Cristo. Y no eran un solo cuerpo. Así podemos ver, hermanos, que hay muchas congregaciones de diferentes estados en muchos lugares del mundo. Pero debemos comprender que hay nacidos de nuevo en cualquier lugar del mundo, lo que nos une es la vida de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que nos une. Y debemos mantenernos así, ser solícitos a guardar ese vínculo de la paz. Porque en la práctica, el creyente que está un poco, ya pasó la corrección, ya ha alcanzado un poco de madurez, generalmente tiende a querer rechazar al que no ha aprendido todavía, tiende a rechazar. ¿Y qué hace? Se aleja y mantiene distancia y ya mira con desprecio a su hermano, mira con rechazo al aquel por quien también Cristo murió. Pero ese no fue la enseñanza del apóstol Pablo. Bueno, esta ciudad de la Odisea estaba situada cerca de Colosa, como hemos visto, y con Hierápolis formaban una federación económica. Y fue una de las 7 iglesias de Asia a la cual Cristo se dirigió por medio de su siervo Juan en el libro de Apocalipsis. Un rey sirio, Antíoco II, lo nombró, puso este nombre a la ciudad en honor a su esposa la Odisea. Bueno, esta ciudad está mencionada 4 veces en esta epístola, y como dijimos, nos muestra el estado de la iglesia en el fin del tiempo, de la iglesia del fin, figura los santos tibios de esta edad. Y también Pablo estaba sufriendo por aquellos creyentes indiferentes y descuidados de la Odisea, los creyentes que rehusaron la corrección, como también por los que estaban recibiendo la disciplina, la corrección, los vencedores que hicieron caso a su mensaje. Necesitamos comprender, hermanos, que la iglesia es un solo cuerpo, y parte del cuerpo está en Formosa, parte del cuerpo está en Chaco, en Corrientes, en Misiones, en Argentina, en muchos lugares del mundo. En cada lugar del mundo hay una parte del cuerpo de Cristo, y también a través de las edades hay parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos comprender esto, hermano. Dice en el verso 2, y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre de Cristo. Pablo está continuando, haciendo conocer a los colosenses cuál fue su lugar en el plan de Dios. Dios, antes de la fundación del mundo, predestinó a Cristo para ser el Salvador y Redentor de la humanidad. Y escogió a Pablo para hacer conocer a los hombres este plan que tuvo Dios antes de la fundación del mundo. Dice, para conocer el misterio. La palabra misterio es una palabra que nos muestra un secreto, algo que está oculto, algo que está escondido. Y la palabra misterio nos viene a revelar, tal como hemos dicho que la palabra revelar tiene su alusión en correr el velo. Por eso Pablo dice de los judíos que a ellos todavía no le ha sido quitado el velo, no les fue revelado todavía Cristo. Lo encontramos acá que Pablo menciona
el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Acá encontramos dos misterios, hermanos, que necesitamos entender y diferenciar. Bueno, tenemos como primero el misterio de Dios el Padre. El misterio de Dios el Padre lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Este es el misterio de Dios el Padre. Dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Como mensaje del misterio de Dios el Padre es esto: el misterio o el mensaje de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ese es el primer misterio del cual Pablo está dando a conocer que los creyentes necesitan entender. Y el segundo misterio de Cristo vamos a subdividirlo en dos. Tenemos el misterio de Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 2. Dice, y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Esta carta nos muestra a Cristo, que es supremo a todo. Cristo es supremo a todo, es decir, el Dios manifestado en carne. Como hombre, a él le fue dada la potestad de todas las cosas, y le fue dada la supremacía de todas las cosas, y vino a ser cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, como hemos leído. Y lo primero que encontramos, la primera subdivisión que tenemos en el misterio de Cristo, es que los gentiles son cercanos por la sangre de Cristo a Dios. Son cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Vamos a leer en la carta a los Efesios capítulo 3, verso 1 al 6. Como dijimos, esta carta siempre vamos a encontrar su similitud en la carta a los Efesios. Por eso, si usted tiene alguna duda en la carta a los Colosenses, vayamos a Efesios. Y si tiene duda en Efesios, vayamos a Colosenses. Y allí vamos a aprender, hermano, como dice tal cual Pablo en los Efesios. Bueno, en el verso 1 del capítulo 3 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Y es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, o sea, los gentiles, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Es decir, que por eso la invitación a leer la palabra, para poder entender el misterio. Pablo es claro, Pablo fue claro, leyendo podéis entender. La revelación fue dada a Pablo. Nosotros necesitamos leer para ser partícipes de esa revelación. ¿Cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo? Misterio, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. Ese ahora sigue cumpliéndose en este tiempo, el cual estamos viviendo nosotros, el tiempo del fin de la iglesia. Dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Bueno, acá tenemos claro, parte del misterio de Cristo entonces es que la predicación es a los gentiles, que Dios escogió al apóstol para que el mensaje de Cristo sea dado a los gentiles. Esto fue algo que los judíos, los santos judíos no podían comprender al inicio del tiempo de la iglesia. No podían comprender que los gentiles puedan recibir la salvación, que los gentiles puedan recibir
el Espíritu Santo, que puedan hablar en otras lenguas, que puedan ser participantes de la herencia que Dios daba. Los judíos no podían comprender esto. Así que Dios escogió a Pablo para dar a conocer este misterio que estaba oculto. Fíjense, hasta el principio de la iglesia, que hasta hoy en día sigue siendo una controversia. Muchos hermanos pretenden judaizar a los gentiles, tal como ocurrió con Pedro. Convertir a los gentiles en judíos no tiene ninguna repercusión espiritual, todo lo contrario. Cae en decadencia. Es una decadencia espiritual. Es como volver a echar volver a deshacer la base de una casa y volver a levantarla. Hermano, los gentiles, qué misterio era para los judíos. Y para los gentiles que desconocían la vida de Dios y de Cristo, también era un misterio. Así que venía el apóstol y les daba a conocer esta herencia que Dios, el único Dios, dio al hombre. Era una locura. Por eso Pablo dice, a Dios le agradó que por la locura de la predicación los hombres puedan ser salvos. Y la segunda subdivisión que encontramos en el misterio de Cristo, ya lo hemos leído en el capítulo 1, verso 27 de la carta a los Colosenses. Vimos que dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Como dijimos, es un misterio dentro de un misterio. Un misterio dentro de un misterio. Esto es más profundo todavía, no solamente que Cristo sea predicado entre los gentiles, sino que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No solamente que la palabra corra entre los gentiles, sino que también en los gentiles la vida eterna es puesta, la vida de Cristo. Cristo viene a morar en el hombre. Cristo vino a hacer su morada con el hombre. Y esa es una esperanza de gloria. Cristo está en mí y está en aquel que lo ha recibido por la fe. Cuando el hombre se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo confesando que Él es el escogido de Dios y murió en la cruz para sustituirlo, y confiesa que Dios lo levantó de los muertos, hermano, es salvo. Es salvo si en su corazón lo creyó así, porque con el corazón se cree para ser justificado. ¿Sí? Gracias a Dios. Este es el misterio del cual Pablo está hablando acá. Tanto los colosenses como los de la Odisea necesitan comprender. Tanto los hermanos que están aprendiendo de la corrección en este tiempo y aquellos que están cada vez en decadencia, profundizando en decadencia, también necesitan comprender esto. Los que están siendo corregidos necesitan entender esto para establecerse aún más. Y los hermanos que están en la Odisea, cada día más tibios, necesitan para salir de su tibieza. La iglesia tibia necesita de la doctrina, necesita conocer el mensaje del apóstol Pablo. Porque encontramos en esto, hermanos, que Cristo está dentro del creyente. Y como vemos en Efesios 4, que el propósito de Dios es que el creyente pueda crecer a la estatura de Cristo. Pueda crecer a la estatura de Cristo. Para todo este propósito es que Pablo estaba luchando, para que los santos puedan recibir todo este conocimiento, para que puedan ser fortalecidos. Todo el propósito, el deseo y la voluntad de nuestro trino Dios fue cumplido en Cristo. Y también esto estaba luchando, viene a ser una espada, porque la palabra es la espada, viene a ser una espada que viene a cortar el error que estaba circulando en esta región. Pablo estaba atacando a las mentiras de los falsos maestros que visitaban la ciudad de Colosa, la ciudad de la Odisea, aquellos que traían su sabiduría y conocimiento del error. Por eso Pablo muestra que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Hermanos, no hay mayor conocimiento ni sabiduría más grande que la que hay en Cristo. Necesitamos, hermanos, entender la soberanía de Cristo como cabeza sobre su cuerpo y entrar en comunión con Dios para poder alcanzar todo esto que el apóstol Pablo hablaba y predicaba. El apóstol acá está enfatizando la superioridad del conocimiento de Cristo que hallamos en el evangelio que él predicaba. Hay un mensaje superlativo, superior en el apóstol Pablo en comparación con los maestros del error, con los maestros gnósticos y los judíos que estaban trabajando también paralelamente con Pablo, en oposición ciertamente. Todos los tesoros divinos están escondidos en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio. No necesitamos anhelar ningún otro conocimiento más alto ni profundo, porque este mundo nos engaña, este mundo nos presenta, Satanás es tan astuto que nos presenta mucho conocimiento, mucha sabiduría en distintas áreas de esta vida. Pero hermanos, necesitamos entender qué es lo que debemos saber, qué es lo que debemos saber, hacer una diferencia de qué es lo que debemos saber conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que queremos saber? Porque nosotros humanamente queremos saber tantas cosas, pero ¿qué es lo que debemos saber? Esa es la voluntad de Dios. Debemos saber todo lo que nuestro Dios ya nos dio en Cristo Jesús, y entonces debemos anhelar todo conocimiento, todo lo que está reunido en Cristo. Ese es el depósito de Dios, las riquezas de Dios para el hombre. Bendiciones espirituales de toda índole, hermanos, hay cuando nos apropiamos de la vida de Cristo. Y ciertamente Pablo luchaba con seriedad con este error, con estos falsos maestros, con este falso producto que se estaba vendiendo, este mensaje erróneo. Como hemos ya advertido, ¿cuál era el error? Y bueno, el verso 4 dijimos que es nuestro punto de partida, ya sea para este capítulo y prácticamente para todas las cartas. Dice, esto digo para que nadie os engañe. Hermanos, necesitamos estar con los ojos abiertos, estar alerta, estar velando, para distinguir y tener discernimiento del mensaje que estamos consumiendo, del mensaje que está corriendo en todo nuestro alrededor. Pablo estaba alertando a los amados colosenses del peligro de estos errores que estaban empezando en ese tiempo. Y en este tiempo de la cristiandad, hoy en día, hermano, este error está madurísimo, la enseñanza gnóstica, queriendo quitar el mensaje de que Cristo, en Cristo está toda riqueza, todo tesoro de la sabiduría y conocimiento. Ellos presentaban un conocimiento y sabiduría fuera de Cristo, fuera de la persona de Jesucristo, rechazando la deidad del Señor Jesús. Hermanos, que nadie nos engañe con palabras persuasivas. No permitamos, hermanos. Por eso estamos estudiando, ese motivo en nuestro estudio de la palabra, para atender y no ser engañados. Bueno, hasta acá, hermanos, nuestro estudio de hoy, y con la gracia y la ayuda del Señor vamos a continuar luego. Así que les saludo con la gracia y la paz del Señor. Ha pasado rápido nuestro tiempo y vamos a escuchar una alabanza para terminar nuestro programa. Que el Señor les bendiga ricamente.